Empezamos, hermanos, con la oración inicial. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los sagrados libros del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te reconocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Marcela. Vamos a empezar entonces. Miren, el día de hoy, una nueva etapa en nuestra formación. ¿Cuál es? Como habíamos ofrecido, vamos a entrar en profundidad a estudiar las cartas de Pablo. Y la primera carta que vamos a estudiar es justamente esta, la primera carta a los Corintios. Decimos primera carta porque, como vamos a ver luego, son dos. Son dos las cartas que Pablo escribió a los Corintios y que han llegado hasta nosotros. Pero realmente parece que fueron cuatro. En fin, son temas difíciles en los cuales no tenemos la respuesta final. Pero les digo, no pareciera que fueron cuatro cartas. De las cuatro, dos se han perdido y dos tenemos como parte de nuestra Biblia, como parte de nuestro Nuevo Testamento. Les pasé antes de esta semana un videíto de más o menos 30 minutos que grabé como introduciendo a Pablo, ¿no? ¿Quién es Pablo? ¿De dónde es? Su cultura, su religión, su formación y un poco su experiencia de vida. Es un video que grabé, como les digo, con ánimo de que sea como una introducción a toda esta parte de nuestro curso que van a ser varias cartas de Pablo. No sé, ¿pudieron verlo? No sé si sobre ese video quedó alguna duda o los ayudó. Particularmente a mí sí me ayudó bastante. Yo lo he escuchado 2 veces, lo he visto 2 veces y me ayudó bastante, porque no conocía muchas cosas de Pablo. Gracias, Luisa. Sí, esa era la idea, ¿no? Ahora, definitivamente, la mejor manera de conocer a Pablo y en profundidad es leyendo sus escritos. Pero nunca está de más una introducción que nos encuadra, ¿no? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es antes de encontrarse con Jesús? ¿En qué se transforma? ¿Por qué escribe cartas? Porque justamente vamos a entrar con esta primera carta a los Corintios. Vamos a entrar a sus cartas, pero esa pregunta es fundamental. ¿Que Pablo es un escritor de cartas? ¿Es un escritor? No, no es así. Ya les expliqué en el video por qué es que resulta escribiendo cartas. Pero lo más importante de la vida de Pablo es su predicación oral, los diálogos que él sostenía con los interesados en conocer más y más a Jesús. Pablo va formando comunidades de seguidores de Jesús. Diríamos hoy, pero sería muy prematuro decirlo en tiempos de Pablo, diríamos hoy Pablo está formando cristianos. Pero es muy pronto hablar de cristianos porque esos son los primeros momentos. También diríamos, Pablo está formando la iglesia. Y también es cierto, pero es como que todavía muy pronto.
Entonces yo prefiero decir Pablo, antes que decir Pablo está formando una iglesia cristiana, que es lo que finalmente es hoy. Pablo lo que está haciendo es formando a personas interesadas en seguir a Jesús y que comparten una comunidad. En el caso de Pablo, vamos a ir viendo, por ejemplo, en esta primera carta, se trata de la comunidad que se forma en la ciudad griega de Corinto. Corinto es una ciudad donde viven los corintios, ¿no? Como Lima, y viven los limeños, por decir. Entonces, en Corinto viven los corintios. No es que Pablo escriba esta carta a todos los corintios de la ciudad grande de Corinto, sino al grupo, a la comunidad de seguidores de Jesús en la ciudad de Corinto. ¿Ok? Entonces, a ver, comencemos con la introducción. Si alguien me ayuda, por favor. Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, era la ciudad más grande de Grecia. Su condición de puerto cosmopolita y su prosperidad económica la habían convertido en un lugar proverbial por la inmoralidad de sus costumbres. Durante su segundo viaje misionero, Pablo permaneció allí más de 1 año y medio y logró establecer una comunidad entusiasta y fervorosa. Pero fue precisamente en Corinto donde alcanzó su punto más crítico: la confrontación del cristianismo naciente con el pensamiento y las costumbres paganas. Y apenas Pablo se alejó, comenzaron a surgir graves conflictos. La llegada de Apolo y de otros predicadores cristianos que se presentaban como emisarios de Pedro dividió profundamente a la comunidad, provocando la formación de bandos rivales. Muchos cristianos no se habían despojado suficientemente de las costumbres paganas y caían en el libertinaje moral. Las asambleas litúrgicas estaban perturbadas por una escandalosa división entre ricos y pobres, o por formas de exaltación teñidas de paganismo. Algunos confundían el Evangelio con una sabiduría puramente humana, y otros negaban la resurrección de los muertos. Advertido de estos abusos, Pablo envió la primera carta a los Corintios para restablecer el orden y responder a las consultas que se le habían hecho. Con su mirada penetrante, él va exponiendo grandes temas doctrinales a propósito de varios asuntos de orden práctico, algunos de ellos aparentemente insignificantes. Ningún otro escrito del Nuevo Testamento nos muestra de una manera tan concreta la vida de una comunidad y su situación ante el paganismo. Perfecto, Luisa, muchas gracias. ¿Queda claro, hermanos? ¿La introducción les ayuda o los termina de confundir? Sean francos, ¿no? Para poder explicar si es que es necesario. O no explicar por gusto. ¿Se dan cuenta por qué el videíto que les pasé valía la pena verlo con atención? Porque te pone el marco general. Y luego, cuando vemos esta introducción particular, te ubicas, ¿no? Dice, habla de el segundo viaje misionero de Pablo. Y en el segundo viaje, Pablo se queda en Corinto por más de 1 año y medio. Imagínense, 1 año y medio, ¿no?
No es una visita de fin de semana, ni de un mes, no. Año y medio de un trabajo de Pablo con esta comunidad de seguidores de Jesús en la ciudad de Corinto, donde se reúnen permanentemente y Pablo los instruye, los adoctrina en el mensaje de Jesús, en lo que Jesús espera de cada uno. Es todo un trabajo importante que hace Pablo. Pero ¿qué sucede? Como vemos en esta segunda parte de la introducción. Corinto es una ciudad complicada, ¿no? Está en Grecia, es una ciudad importante dentro del Imperio Romano, y la importancia es incluso por su ubicación. O sea, Corinto es una ciudad que tiene dos puertos. Uno es como en una tripita, imagínense, es como la punta en el Callao, pero une parte de Grecia con la península. Entonces, tiene puerto para la derecha y puerto para la izquierda. Si una ciudad con un puerto ya era importante, imagínense con dos puertos. El movimiento económico, el movimiento comercial, pero también el movimiento humano, la cantidad de gente diferente con diferentes costumbres, la cantidad de vicios que se comparten, y todo eso es Corinto, ¿no? Y Pablo tiene el trabajo de formar una comunidad precisamente en esa ciudad tan complicada. Y por eso dice, lo que leyó Luisa muy bien, en la segunda línea de la página que estamos proyectando, dice, fue precisamente en Corinto donde alcanzó su punto más crítico, la confrontación del cristianismo naciente con el pensamiento y las costumbres paganas. Y apenas Pablo se alejó, comenzaron a surgir graves conflictos. Y la pregunta aquí, ¿y por qué Pablo se aleja de Corinto? Ya sabemos, ¿no? Pablo está en misión. Pablo no pretende nunca quedarse en una sola ciudad, que de repente hubiera sido lo más cómodo, ¿no? Ya me conocen, ya tengo dónde vivir, tengo resuelta mi vida, me quedo aquí. No. Pablo hace el trabajo año y medio y luego sigue su camino y va a visitar otra ciudad con el propósito de formar otra comunidad de seguidores de Jesús. Y justamente lo que nos dice esto es que apenas Pablo se aleja de Corinto, empiezan a surgir conflictos y conflictos graves. Y nos dice, esta introducción nos dice cuáles, ¿no? La llegada de Apolo, dice, y de otros predicadores cristianos que se presentaban como emisarios de Pedro. Esto divide profundamente a la comunidad. Provoca la formación de bandos rivales. Dice, muchos cristianos, o sea, muchos seguidores de Jesús, no se habían despojado suficientemente de sus costumbres anteriores, de las costumbres paganas, y caían en el libertinaje moral. Ya les decía, vive en una ciudad con dos puertos. Imagínense, ¿no? En Corinto, para darles una idea, había un templo a una diosa pagana, la diosa Afrodita. ¿Y a qué se rendía culto en el templo a Afrodita? Se rendía culto a la prostitución. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, no son cosas menores, uno dice costumbres paganas, libertinaje moral, no, pero no de forma muy ligera, es muy fuerte lo que hay. De esto podríamos hablar más y más. Solamente les digo, como un elemento real y objetivo, es que las sacerdotisas del templo de Afrodita, obviamente es un templo pagano, para nada cristiano, para nada. Pero les digo, las sacerdotisas en el templo de Afrodita eran
prostitutas. Y entonces ellas ofrecían en su servicio que al cliente lo llevaban al cielo. ¿Y cómo lo llevaban al cielo? Miren esa creencia, ¿no? Decían ellos, porque estas mujeres artistas en el arte de amar, en la relación sexual, llevaban al hombre a tocar el cielo con las manos. Miren esas ideas. Esto estaba en Corinto. Y los seguidores de Jesús que forma Pablo en Corinto están expuestos a esta realidad. Pablo trabaja con ellos año y medio y los deja porque tiene que seguir camino y formando otras comunidades en otras ciudades. Y se entera de cosas como la que les digo. La gente no se ha librado suficientemente de sus costumbres paganas, los asalta el tema del libertinaje, hay influencias incluso de visitantes judíos convertidos a seguidores de Jesús, como Apolo, por ejemplo. Acá no se habla mucho de Apolo, pero sí, yo puedo decirles con toda seguridad que Apolo es un seguidor de Jesús, de origen judío, que tiene un verbo mucho más fluido y mucho más fuerte que el del propio Pablo. Incluso algunos, y esto no está confirmado, hermanos, pero algunos piensan que Apolo es el autor de la famosa carta a los hebreos. ¿No? No hay seguridad de eso. Entonces, en el último párrafo de lo que leyó Luisa, dice, advertido estos abusos, Pablo envió la primera carta a los Corintios, que vamos a empezar a leer en un minuto, intentando restablecer el orden, respondiendo a las consultas que le habían hecho. ¿Ok? Ese es el marco, entonces, de nuestra primera carta. Cualquier cosa, por favor, me van, como acostumbramos, me van haciendo saber para aclarar lo que fuera necesario o escucharnos, ¿no? A ver. Empecemos entonces con el primer capítulo, versículos del 1 al 3. Gracia y paz de parte de Dios. Miren, esta entrada es típica de Pablo. Es casi como su sello, como su ADN. Vamos a leerla y les pido que la vuelvan a leer ustedes solos, pero luego cuando veamos otra de las cartas, vamos a ver la misma entrada. Es un estilo muy propio. Entonces, a ver, ¿quién puede leer? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias, Mari Carmen. Miren entonces, Pablo, él mismo se presenta, cosa que no ocurre en casi ningún texto del Nuevo Testamento, pero tampoco en ningún texto de la Biblia en general. En ninguno de los textos tenemos que el autor se presenta. Por ejemplo, cuando hemos visto el Evangelio según Marcos, dice yo Marcos escribo, o Mateo dice yo Mateo, o Lucas, o Juan. No, en ningún caso. Pero acá es el caso más emblemático y casi único en que el autor del libro se presenta. Acá está clarito, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, que es en este momento su asistente, su brazo derecho. Saludan a la iglesia de Dios que reside
en Corinto, es decir, saludan a la comunidad de seguidores de Jesús en la ciudad de Corinto. Los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Esto es muy típico de Pablo, ¿no? Pablo, más que decirnos Jesucristo, como una sola palabra que realmente no es una sola palabra, Jesús, Cristo, son dos palabras. Jesús es la persona y Cristo es su adjetivo. Se puede leer Jesús el Cristo. Hemos dicho ya antes esto, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Entonces miren acá qué inteligente Pablo y cómo nos ayuda en castellano y nos dice a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Que si no, nosotros en la mala costumbre que pienso yo tenemos, decimos Jesucristo como un solo no. Entonces, santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto a todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Y esta línea, les digo, es rúbrica, ya casi como ADN de Pablo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Una entrada breve, pero contundente. A ver, continuamos. No carecen de ningún don espiritual. ¿Alguien que nos pueda ayudar a leer? No carecen de ningún don espiritual. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel, y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Diana. A ver, hermanos, ¿algún comentario? Miren qué lindo Pablo, ¿no? No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. Manuel Pablo, aquí quiere decir que la gracia concedida es porque han sido ya bautizados los corintios, ¿no? Claro. Pero cuando dicen de Apolo, en Hechos de los Apóstoles, dicen que Apolo conocía el bautismo de Juan, no del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que está hablando de los que él había bautizado, ¿no? Porque ya tendrían la gracia santificante, ¿no? Claro, claro, se refiere exactamente a los bautizados, ¿no? En el bautizo que Jesús instituye y que nos concede la gracia. Sí, es correcto. Y miren cómo Pablo va poniendo las cosas claras, ¿no? Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor. Porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Clarito, fuerte, firme. María Isabel, sí, adelante. Gracias, buenas noches. Saludos a todos. Me llama poderosamente la atención, déjenme buscar, me llama poderosamente la atención en este saludo de Pablo, que de una vez se anticipa sin saber lo que iba a ocurrir posterior al año y medio que estuvo allí en Corintios, pero él se anticipa, me imagino que es por
inspiración del Espíritu Santo, que dice, ustedes han sido colmados en toda clase de riqueza, y ahí los nombra, ¿verdad? Más adelante dice, por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falte ningún don de la gracia. Fíjense, para mí, este santo apóstol, lo que iba a ocurrir, estas personas en este pueblo, en ese año y medio, sí fue echado la semilla, mas no obtuvo frutos abiertamente, cuando en otras comunidades, en otros individuos o en otros hermanos en Cristo, en esa época, de una vez siembra la semilla y hay producción, hay servicio, hay amor al prójimo, etc. Pero en esta comunidad, pues no la hubo, ciertamente, por lo que ya el Espíritu Santo le estaba revelando. Se corta la comunicación, Elizabeth. No se te escucha bien. Sobre todo lo último. Sí, hay problemas de internet aquí en Venezuela. Sí, la última parte. Pablo se adelantaba a los tiempos. A Jesucristo no les falte ningún don. Sí. No sé si entendí bien porque se cortaba, pero recuerden, Pablo escribe esta carta después de haber estado año y medio con los corintios. Ya se retiró de la ciudad de Corinto, está en otra ciudad haciendo nuevamente la catequesis y la formación de nuevos cristianos, y llega a sus oídos, por la persona que deja a cargo, llega a sus oídos que la gente está confundida. Y vamos a ir leyendo en las próximas perícopas por dónde va la confusión. Vamos a irlo descubriendo. No, les pediría que no adelantemos. Vamos a ir descubriendo a dónde es el problema que Pablo ve en los corintios y que va a tratar de corregir. Manuel Pablo, ella es un pueblo convertido, ¿no? Son seguidores de Jesús, claro, no todo el pueblo. No, pero bueno, ya de los que han recibido la palabra, el mensaje a través de Pablo. Claro. Sí. ¿No? Los corintios son un pueblo grande, una ciudad importante, la más importante de Grecia y una de las más importantes del Imperio Romano en la época. Dentro de esa población grande hay un grupo de seguidores de Jesús que Pablo ha formado, ¿no? Pero no es broma, no han estado una semanita, no han estado, pues, como diríamos nosotros hoy, en un retiro de fin de semana. No, año y medio. Año y medio guiados por el propio Pablo. Y Pablo se aleja, pero deja a alguien en su reemplazo como líder de la comunidad. Y en el encargo de, hermano, avísame de cualquier desviación, de cualquier problema. Y el hermano que queda le está avisando. Y por eso es que Pablo escribe. Pero les repito, vamos viendo en las siguientes perícopas cuáles son los problemas. Porque va a ser súper claro. Miren, ¿ah? Empezamos. Que no haya divisiones entre ustedes. ¿Quién puede leer? Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo?
Felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Cristo y a Gayo. Así nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Sí, también he bautizado a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Gracias, Juanina. Miren, entonces, hablábamos de problemas, acá aparece el que Pablo mismo pone en primer lugar. La división que se está produciendo en esa pequeña comunidad. Oye, seguimos a Jesús, pero ya estamos divididos. Y lo dice clarito acá, miren, lo voy a marcar en amarillo. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. No, Pablo es Pablo mismo, el autor de esta carta. Apolo, ya hablamos de él. Cefas es Pedro. Cefas es Pedro y Cristo, bueno, es Jesús mismo. Entonces, miren, ya Pablo, a poco de que se ha ido físicamente, se ha alejado de la comunidad, ya hay 4 grupos. Imagínense, todos seguimos a Jesús, pero uno y otro en un grupo diferente. Los de Pablo, los de Apolo, los de Pedro, los de Jesús. Y Pablo sigue diciendo, ¿no?, con un signo de interrogación: ¿acaso Cristo está dividido? Miren esa preguntaza. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿No seguimos todos al mismo Señor? Entonces, ¿a razón de qué nos dividimos nosotros? ¿Qué les parece? Miren, es claro el problema, ¿no? Pablo está escribiendo esta carta antes del año 60. O sea, a poco más de 20 años de la muerte y pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pablo mismo ha formado a esos hermanos, los ha formado en la fe. Pablo va para seguir su trabajo en otra ciudad y ya rápidamente hay división. 4 grupos. ¿Qué comentarían, hermanos? A ver, sería bonito escucharlos. Uno por uno, pues si hablan todos a la vez no nos entendemos. ¿No tienen nada que decir nadie? No puede ser. Manuel Pablo, una consultita. Sí, hermano. No. Sí, hermano. Bueno, una inquietud nomás. ¿Por qué esa puntualidad de Pablo decir: felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a tal? Nadie me puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Los problemas siempre se subsiste como todo pueblo creyente, ¿no? Pero esa que resalta, no lo entiendo. Ya, es una manera de hablar de Pablo. No hay que tomarlo tan al pie de la letra. Es una forma de expresión, como que quiere ser muy crudo, muy directo, ¿no? O sea, me siguen a mí porque yo los he bautizado. Y él dice: yo no los he bautizado, ni siquiera eso, ¿no? Pero les digo, es una forma de hablar muy, muy de la época, muy frontal, muy de la cultura judía, ¿no? El judío alguna vez les comenté a algunos de ustedes, pero el judío es, en su forma de ser,
quizá como para nosotros en la cultura hispana, el español. El que tiene algún amigo español, y sobre todo dependiendo de qué región de España, pero hay españoles que son bien toscos, bien frontales, ¿no? Y el judío es así, ¿no? Arrebatado, frontal, te cuadra, te encara, te confronta. Entonces Pablo es así. Además que va con su temperamento. Pablo es así. Pero no hay que darle más importancia de la que tiene en este sentido. No es ni siquiera que yo los he bautizado, porque son discípulos míos, dirá Pablo, los que los han bautizado. Entonces no se sientan identificados conmigo porque no. Yo sigo a Pablo porque Pablo me bautizó. Y Pablo dice en esa forma, ni siquiera los he bautizado. Lo que he hecho es hablarles de Jesús. Lo que he hecho es presentarles a Jesús y mostrarles su mensaje, su enseñanza, su ejemplo y lo que Él nos pide. Ok, si decimos que queremos seguirlo, entonces, ¿qué significa seguirlo? ¿Qué significa convertirse en seguidor de Jesús? ¿Qué significa vivir como vivió Jesús? Especialmente en función de, como ya sabemos nosotros, en función de la entrega a los demás. Porque eso es el distintivo del cristiano. El cristiano no es la persona que ora 24 horas del día. El cristiano es el que ama 24 horas del día. El que se entrega a los demás 24 horas del día. Entonces, Pablo tiene clarísimo esto y Pablo se los ha enseñado. Por eso dice la penúltima línea, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el reinado de Dios ha llegado. Jesús viene a decirnos, hermanos, el reinado de Dios ya llegó. Vivan en él, los invito. Entonces la pregunta que le haríamos es, Señor, ¿y cómo se entra a ese reinado? Ahora que están de moda las visas, ¿no? ¿Dónde saco la visa? Y Jesús en su mensaje, y Pablo sigue la posta, nos va a hablar de cómo se obtiene la visa para ingresar y vivir en el reinado de Dios. Ese es el gran tema de Jesús. Ahora, el problema es que luego, en las primeras catequesis, los discípulos de Jesús ya no hablan del reinado de Dios. Inicialmente hablan de Jesús mismo. Y aquí viene un poquito el doble mensaje, ¿no? O sea, si nosotros vemos en el Evangelio, en las 4 versiones vemos a cada evangelista hablando de Jesús. Pero Jesús habla de él mismo. No, Jesús habla del reinado de Dios. Y Pablo toma eso tan claramente. Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y añade todavía algo como adelantando un temita que vamos a descubrir luego. Y dice, y esto sin recurrir a la elocuencia humana. ¿Por qué? Porque Pablo aquí ya está dejando traslucir algo que es una limitación que él tiene y que no tiene, miren lo que les digo, tremendo apóstol, no tiene facilidad de palabra. No sabemos por qué. No hay más información así fidedigna. Pero tenemos por varios lados que Pablo mismo reconoce, hermanos, una limitación para expresarse. Y en otro momento vamos a leer cómo él se compara con Apolo. Y va a decir pues, como que Apolo es mucho más elocuente. ¿No? Si tú escuchas a Pablo, tú escuchas a Apolo, Apolo se lo lleva de encuentro. Pero sin embargo, Pablo tiene la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de su fe en Jesús, y supera su limitación, que no se sabe bien, que podría ser algún tipo de tartamudez, que podría ser algún tipo de problema que se le enreda la lengua. Algún problema tiene, no sabemos cuál,
Nunca se ha sabido, imagínate, 2000 años, más de un curioso se ha dedicado a estudiar el tema y no encuentra. Pero que algún problema tiene, lo tiene. Porque en varios momentos lo reconoce y acá lo advierte, sin recurrir a la elocuencia humana. A la que, por ejemplo, Apolo, recuerden, vamos a verlo después, Apolo sí se luce. Apolo es mucho más elocuente que Pablo. Pero Pablo tiene tal fuerza en su fe, en su mensaje, que se convierte en el gran apóstol. Y esto es bien interesante, hermanas, hermanos, para nosotros mismos. Porque yo he escuchado 1000 veces a hermanos que dicen, no me pidan a mí que dé testimonio de Jesús, yo no tengo facilidad de palabra. No tengo facilidad de palabra. Imagínense a Pablo. Pablo hubiera contestado eso. Pablo, con la dificultad que fuera, miren, así hubiera sido mudo que no fue, pero hasta mudo hablaba, ¿no? O sea, la necesidad de Pablo de transmitir el mensaje, anunciar la buena noticia de Jesús, del reino de Dios. Esta necesidad es tan grande que lo hace superar cualquier obstáculo. Y es una tremenda lección para cualquiera de nosotros, para cualquiera. Muy lindo tema y vamos a regresar a ello, porque les digo, en una y otra carta Pablo hace énfasis en ese aspecto también. Pero regresemos a lo sustancial. Y lo sustancial es la división en esta pequeña comunidad. En una ciudad grande, algunos deciden seguir a Jesús. Pablo mismo los forma, año y medio, y a poco de retirarse, dejando a alguien encargado para que se sigan reuniendo y sigan celebrando las asambleas y sigan celebrando la Eucaristía, ¿no? Y se entera de división. Por eso les preguntaba yo, ¿qué les parece? Manuel, sí. Yo pienso que, claro, la división se debe dar, ¿no? Me imagino, porque como ya Cristo no lo tenía ahí presente, y los apóstoles pues también hacían milagros, ¿no? Hacían curaciones, hacían cosas que me imagino que a ellos los sorprendía y por eso se pegaban más al que lo curaba o del que obtenía algo, ¿no? Entonces por eso me imagino que se pegaban algunos más a Pablo, algunos más a Apolo o a Pedro. Sí, mira, Mariana, está bien la idea, pero Apolo no es apóstol. No, claro, pero, o sea, lo que digo es que tenían sus preferidos, ¿no? Por lo que también veían cosas en ellos especiales, ¿no? Claro, sobre todo en Apolo su verbo fluido, ¿no? Pero entonces, mira, justamente vas acercándote al tema medular para mí. ¿Y cuál es? ¿Por qué les pregunto eso y me detengo? Porque les digo, hermanos, es bueno que reflexionemos. Este reclamo de Pablo del año 50, más o menos, imagínense, más o menos 20 años después de la pasión y resurrección de Jesús. Hace tanto tiempo para nosotros. Este reclamo que hace Pablo no sería un reclamo que puede hacer incluso hoy. Hoy hemos superado eso. Hoy los seguidores de Jesús ya no estamos divididos. No, en ese momento, más divididos todavía. Mucho más, ¿no es cierto? En este momento Pablo nota como que 4 grupos. Hermanos, agárrense de la silla. Hoy tenemos más de 2000. Más de 2000 grupos diferentes, enfrentados uno con otro, pero que decimos, seguimos a Jesús. Es increíble. Bueno, ¿de dónde viene esto? Está en la naturaleza humana, somos fregados definitivamente, los seres humanos somos complicados. Pero miren desde dónde. Alguien diría, no, el que trajo el problema para que la iglesia se divida es Lutero, el gran sacerdote dominico alemán que en el siglo XVI se plantó contra la autoridad de la iglesia y dijo, yo protesto. Y con él nace el protestantismo. Entonces alguien pensaría, no, la iglesia era una
hasta que en el siglo XVI hubo uno que protestó. Y de ahí ya la protesta creció como reguero de pólvora. Pero es cierto eso, y les digo, miren, podemos hacer un montón de historia, pero ahorita no es el caso. Pero si regresamos con este texto al primer siglo, a las primeras décadas, en las primeras comunidades de seguidores de Jesús, en las primeras comunidades cristianas, queridos hermanos, ya hay división. Sí, Rubén, has levantado tu mano, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, siempre cuando camina uno con Jesús, que es el espíritu del bien, el espíritu del mal también nos acompaña desde el principio. Entonces, diablo, el significado de diablo en griego, que es diabolos, es justamente eso, el que divide. O sea que siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre está ahí desde el principio el espíritu del mal y las divisiones, pues, van a estar también dentro de la iglesia, ¿no? Ese es mi pequeño comentario. Bien, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. Enriquece bastante la visión. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar sobre Manuel esto? Pablo. Manuel Pablo. Manuel Sí, Pablo. adelante. Sí, adelante, Diana. Ya, gracias. No, Manuel Pablo, quería ubicarme bien, porque justo antes que Pablo vaya a fundar esta iglesia de Corinto, no estuvo en el Areópago, en Atenas, y pronunció un discurso de los más brillantes, o sea, en sabiduría humana, ¿no? Pero que no consiguió a muchos adeptos. Pero en cambio, cuando se fue a Corinto, en este sitio de pecadores, como tú dices, en donde había de esos templos paganos, que había puertos, ahí sí se empezó a formar una congregación mucho más numerosa. Entonces, acá no sé si es que decir que Pablo tendría algún defecto en el hablar, porque quizás Apolo era más elocuente, porque si vemos los griegos, les gustaba mucho la sabiduría, los filósofos, ¿no? Mientras los judíos buscaban signos, los griegos buscaban sabiduría, ¿no? Y eso les llamaba más la atención. Y con la sabiduría humana, pues no era lo que Jesús quería jugar, ¿no? Si después vemos y comparamos lo que Pablo habla sobre la caridad, el amor, es una belleza que es elocuente, hermosa, pero eso es dicho por el Espíritu Santo, ¿no? No es con la sabiduría humana, que justamente para que no se pierda la eficacia de esta buena noticia de Cristo, ¿no? Porque el protagonista es acá Cristo. Eso es lo que quería decir. Sí, estamos de acuerdo, Diana. Gracias por tu comentario, estamos de acuerdo. Y ese detalle de Pablo con dificultades de expresión, lo vamos a ver más adelante y más de una vez. No, en todo caso, guardémoslo y yo les voy a hacer recordar. ¿Se acuerdan que vimos? Miren otra vez. Incluso dicho por el mismo Pablo y más claramente. Pero estamos de acuerdo en lo que dices. Manuel Pablo, una pequeña acotación. Juan, adelante. Sí, bueno, desde los primeros cristianos, la división siempre ha estado presente por las desigualdades, pese a que compartían como una misma familia, amos, esclavos y de diversas costumbres. La división pues fue permanente, tanto reconociendo las desigualdades, pero fue como el primer pecado, ¿no? Como lo dicen varias Biblias en sus comentarios, ¿no? Entonces es así que Pablo trató de unir a los cristianos para tener una unidad de criterios dentro de la iglesia, ¿no? Como familia única. Pero esto siguió persistiendo, pues, porque de alguna u otra manera, pues, como ser humano siempre, a pesar que decimos que somos cristianos, tenemos nuestras preferencias, ¿no? Y esa es la naturaleza humana, ¿no? Que tiende, pues, a tener ciertos sesgos, pese
a que estamos en una misma corriente, pero muchas veces nos sesgamos y tenemos preferencias, ¿no? Y ese es un pecado realmente. Claro, Juan. Perfecto. Perfecto, gracias. Miren, y entonces, sobre esto les hago una reflexión final. Simplemente para que se queden pensándolo y no tienen que contestarlo necesariamente, pero ¿reconocen ustedes división cerca de ustedes mismos? ¿O es una cosa que se habla en los medios, que se habla en una charla como esta? ¿O si nosotros vemos a nuestro alrededor, notamos división? Por lo menos yo les digo, en mi experiencia de vida, encuentro muchísima división. Empezando dentro de los que nos denominamos cristianos, ¿no? Los católicos, nosotros, con otras denominaciones, como por ejemplo los diferentes grupos evangélicos, los diferentes grupos protestantes, como luteranos, calvinistas, etc. Entonces, nos sentimos diferentes que ellos, pero somos cristianos. Yo incluso, y les decía la vez pasada, y no me canso de decirlo, ¿no? Varias veces escuchando comentarios y conversando con hermanos, hermanas, y me dicen, no, yo tengo una hermana o tengo una pariente muy cercana que es cristiana. Y le digo, ¿qué? ¿Y tú qué eres? Y no, yo soy católica. Ah, tú eres católica y tu pariente es cristiana. O sea, tú no eres cristiana. No, no, yo soy católico. Y le digo, hermanita, no le regales tan fácil eso a nadie. El católico es cristiano absolutamente. Porque cristianos somos todos los que seguimos a Cristo. ¿Quién dice que el católico no es cristiano? Y le regalamos al evangélico. No, él es cristiano, yo soy católico. Es una barbaridad. Es un tremendo error que parece inocuo, que parece inofensivo, pero es como una bomba de tiempo. Porque sin darnos cuenta estamos regalando nuestra bandera, ¿no? Nuestro himno nacional, nuestra identidad. Seguimos a Cristo. O ellos son los que siguen a Cristo y nosotros ¿a quién seguimos? Al cura de la parroquia. No, pues, ¿no? Esa es una. Pero miren, vamos un poquito más, les digo como reflexión. Ok, yo católico, dividido de otros grupos cristianos no católicos. Pero también les digo, hermanos, yo católico, y es lo más triste y duro, dividido de otros católicos. Qué pena da. Ya lo hemos hablado antes, ¿no? Y disculpen, pero es un tema que yo no me canso de decir. A mí personalmente, y no tengo la verdad para nada, razones pueden haber 1000 y 1.000.000, pero da mucha pena la división, incluso dentro de católicos. Yo escucho dentro de católicos hermanos, hermanas, que se sienten muy identificados con el Papa Francisco. Pero otros, que si es que si no despotrican del Papa, pero también porque son educados, ¿no? Pero que si ganas no le faltan para mandarles un rosario. Yo hace poco tiempo estuve en Buenos Aires, Argentina, visitando a mi hijo mayor que vive ahí con su familia por cuestión de trabajo. Y lo primero que pasó, llegué un día domingo en el vuelo que es de noche y llegué de madrugada casi a Buenos Aires, descansé un ratito, me levanté, me di un baño y ya mi hijo con su familia estaban listos para ir a la misa del domingo. Entonces mi hija política peruana, pero muy mosca, ¿no? Y me dice, suegro, por favor, le pido una cosa. Y era lo primero que me decía. Le pido una cosa. ¿Qué le digo? Y me dice, por favor, en esta semana que va a estar visitándonos, le pido que no mencione la palabra Papa Francisco. ¿Qué le dije? Y me dijo, no, no es cosa mía, me dijo ella. No, en Argentina es casi una mala palabra. Lo pueden botar de su casa si usted dice cualquier cosa. Y yo sé que usted es muy católico y le tiene mucha simpatía al Papa. Por favor, no lo mencione.
Ni para mal ni para bien, por favor. Y le dije, no te preocupes, y cumplí. Durante esa semana no hablé no solamente nada del Papa Francisco, sino nada de religión católica, ¿no? Pero nada. ¿Por qué? Porque para los argentinos, así como decir Messi es Dios, para la mayoría el Papa Francisco es un demonio, ¿no? Es terrible. Pero bueno, eso es en Argentina y por un problema nacional de ellos. Pero si lo traemos al Perú, bien les digo, yo he escuchado sacerdotes referirse en términos muy bellos al Papa Francisco, pero he escuchado a otros que incluso están en YouTube que hablan peste del Papa Francisco y son sacerdotes. Es increíble. División. Y les digo, el tema podría dar para mucho más y mucho más. Solamente lo menciono como reflexión a raíz de esta parte de la carta a los Corintios. Que no haya divisiones entre ustedes, dice Pablo. ¿Acaso Cristo está dividido? Siglo I. Siglo XXI no entendimos nada. Bien burritos, ¿no? Bien burritos como, o sea, cabeza dura, cabeza de piedra, ¿no? No entra, no nos entra. Y entonces pasan los años y más divisiones. Y ahora les digo, claramente división entre católicos. Hay católicos que acusan a otros católicos de una u otra cosa. Bien feo es. Yo conozco hermanos que por nada van a la celebración de la Eucaristía en otra iglesia que no sea la suya. Y yo digo, pero, oye, no te digo que celebres con una iglesia protestante, ¿no? No, ven a mi iglesia, mi parroquia es una parroquia católica. No. Hay personas que se acercan a comulgar y si el sacerdote le da la hostia en la mano, se da media vuelta y se regresa y no recibe la hostia. ¿Razones hay? ¿No hay? En fin, les digo, se podría generar una discusión interminable. Pero el tema está allí, división entre cristianos. Da mucha pena. A mí me da mucha pena, no sé, pero lo menciono solamente como tema de reflexión y disculpen, pero es que inevitablemente este texto del apóstol Pablo, que tiene 2000 años de antiguo, ya plantea el tema. Miren cómo puede ser la Biblia tan vigente. Son palabras de hace 2000 años que a mí no me dicen nada. Hermanitos, nos dice todo. Y los problemas que plantea siguen siendo problemas hoy. ¿No? En fin, miren, ¿cuánto hay? Vamos a... Si alguien quiere comentar o seguimos, no sé. Para comentar nomás, o sea, ya la división entre los cristianos ya está narrada también en otras perícopas del Evangelio, ¿no? Porque ahí tenemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando se menciona, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ahí prácticamente, pues, los ritos valían más que la fe, más que el amor al prójimo, ¿no? Sí. Entonces, vemos, pues, que las sectas de los fariseos y de los celotes y de cuántos divisiones habían ahí entre cristianos, pues tenían sus ritos y que hasta ahora los tenemos. Por ejemplo, ahí están nuestros hermanos separados, los israelitas también, ¿no? Que siguen con su barba crecida, con sus ritos antiguos, ¿no? Y bueno, pues seguimos separados a pesar de tener una construcción, digamos, una idea de lo que es el Altísimo y Cristo, el Espíritu Santo, no seguimos una unidad de criterios ni siquiera en la propia Iglesia Católica, ¿no? Seguimos con los ritos del misticismo, mezclado con, digamos, con aspectos de religiosidad popular que a veces hacen mucho daño, pero seguimos porque a veces el líder de las iglesias dice que no podemos frenar esto porque ya
el pueblo se nos puede venir encima, o sea, se tolera que después de una procesión haya un jolgorio, una francachela, de tutirimundi y prácticamente se pierden los valores, ¿no? Entonces, a veces hay hasta cierta tolerancia como para mantener, ¿no? Ahí no, una unidad, entre comillas, ¿no? Claro, claro, y como dice Juan, y siendo quizá más tolerantes de lo que debiéramos ser, ¿no? Correcto. Bueno, miren, hermanos, el tema es delicado y no es que yo quiera traer el tema para generar conflicto, simplemente estamos siguiendo la lectura de esta primera carta a los Corintios. ¿Continuamos? Uy, acá me he equivocado, creo. No importa, para la próxima voy a corregir, yo siempre separo las pericos, pero en fin, igual se lee. Proclamamos a un Mesías crucificado. Leemos eso hasta el siguiente título rojo. Ahí paramos. Proclamamos a un Mesías crucificado. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría. Nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres.
Disculpen, hermanos, se me fue el audio, pero ya lo recuperé. Entonces leía Rubén. Ya, yo leo otra vez. No, está claro, sí lo hemos leído, hemos escuchado. ¿Se ha escuchado ya? Ah, ya. Sí. Lo que pasa es que yo me di cuenta que mi audio estaba fallando, pero sí se ha escuchado. Ah, ok. ¿No? Entonces, miren lo que ha leído los hermanos Rubén, ¿no? El mensaje de la cruz es una locura, es fuerza de Dios, es sabiduría. ¿Cómo nos queda esto? ¿Se entiende? ¿No? Dice, Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. ¿Cómo podemos explicar esto? Hermano Manuel. Sí, adelante. Hermano Manuel, entiendo que Adán y Eva en sus inicios se perdieron justamente por eso, por querer saber más, por obtener sabiduría. Después, los llamados sabios de esta tierra, la mayoría no creen en Dios. Entonces ahí también hay un desvío, una pérdida de noción de un ser superior que es nuestro Dios. Entonces, yo entiendo de que la sabiduría a algunos nos nubla y perdemos ahí el equilibrio de que nosotros fuimos creados por Dios. Así lo entiendo yo. Bien, gracias. Gracias, Norma. ¿Por qué la cruz hace tanto problema, no? Un problema enorme para el judío, un problema enorme para el griego o pagano, la cruz. Claro. Y les digo, también fácil, el problema se le puede presentar a un cristiano, incluso a un católico. Alguien te podría decir, hermano, tú festejas a tu Señor clavado en una cruz. ¿Cuál es la imagen de la cruz en casi todos los pechos? No, es una cruz y un hombre flaquito clavado en esa cruz, colgando, solo, y diríamos solo, triste y abandonado. Y esa imagen de Jesús muerto en la cruz es escándalo. Esa imagen es necedad, es locura para los que no creen. Pero para nosotros, adelantando un poco y mezclando todo, para nosotros, ¿qué significa la cruz? ¿Quién podría animarse a dar una respuesta así clara y contundente? ¿Qué significa la cruz para un creyente? ¿Es escándalo? ¿Es necedad? ¿Es locura? Don Manuel, no sé, pero a mí Hola. Sí, Elena. A mí me parece que la cruz es el amor tan grande de Dios que dio todo, toda su persona, interior, exterior, todo. Es la salvación de nosotros. Por medio de la cruz hemos sido salvados. Podemos entrar al cielo, vivir con el Señor, tener la vida eterna. Es amor puro, es salvación, es glorificación. Para mí es todo la cruz. Es muy duro. Yo inclusive cuando rezo el misterio doloroso, me cuesta trabajo rezarlo. Pero es la salvación. Sin la cruz no estaría, pues no tengo vida eterna, no valgo nada. Disculpe, don Manuel, pero eso pienso yo. No, muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Yo voy a participar. Emiliano. Sí, buenas noches.
Sí, la cruz es un madero que Cristo subió como rey y derrotó al diablo. Es un punto que divide, ¿no es cierto? Mata al Antiguo Testamento y nace el Nuevo, la salvación. Eso es lo que puedo interpretar. Correcto, gracias. Entonces, hermanos, en una palabra, porque el tema da para mucho y lo vamos a ver siempre, pero yo diría, la cruz es el trono de Jesús. Miren, si Jesús es rey, la cruz es su trono. Y la representación de Jesús en la cruz es Jesús en su trono. Y alguien podría decir, oye, este está más loco que los locos a los que te refiere Pablo. Pero justamente, pues esa necedad, esa locura a la que Pablo mismo alude, es el no entender la cruz en su significado. Para nosotros, Cristo triunfa, no, Cristo no es derrotado. Jesús triunfa. Jesús triunfa y su triunfo se corona en la cruz. Les digo esto para un no creyente, incluso para un creyente no bien formado, puede hacerle un problema enorme, pero no debería ser para nosotros. Se los dejo allí, piénsenlo, medítenlo y lo seguiremos conversando porque va a seguir apareciendo siempre ese tema en Pablo en particular y en el Nuevo Testamento en general. La cruz es el trono de Jesús. ¿Quién es el que lo menciona clarito, clarito? ¿Es Pablo mismo o Juan en su evangelio? Ya lo vimos, ¿no? Porque el curso que terminamos hace poco fue justamente con toda paciencia y todo detalle el evangelio según Juan. Y vimos la pasión de Jesús según Juan. Y vimos cómo en este evangelio, los capítulos finales, nos presentan a un Jesús glorioso en la cruz. En fin, les dejo ahí el tema, revísenlo, piénsenlo, y invitados siempre a comentarlo. Porque este es, así como algunos otros, de los temas que tenemos que tener absolutamente claro. Si nosotros podemos decir con un cierto orgullo, mira, yo llevé un curso de Biblia que me tomó meses y años. Algunas cosas que tienen que ser clarísimas, esa es una de ellas. Esta como la Trinidad, esta como el tema del amor, como el tema del otro, como sentido final, son temas centrales. Si no, simplemente estamos hablando con demasiada ligereza, ¿no? Entonces ahorita me detengo no para volver a discutir, lo haremos cuando quieran, pero para que lo marquen y lo resalten. ¿En qué sentido entonces el gran Pablo nos lleva a ese problema, ¿no? La cruz. Jesús en la cruz termina su vida así. ¿Qué fue? ¿Derrotado? ¿Fue un loco? ¿Fue un necio? ¿Qué pasó? Y nosotros decimos no. Ese es su trono. Pero podemos explicar. Si alguien nos pregunta, hermanita, hermano, por favor explícame, no entiendo por qué afirmas eso. Y te escucho decirlo con tanta seguridad. ¿Cómo es que la cruz es el trono de Jesús? Y yo les pregunto, a ver, como reto, no piénsenlo. ¿Cómo le contestarías a esa hermana, a ese hermano? Ustedes ya tienen los elementos. Hemos trabajado juntos con tanta paciencia el Evangelio según Juan. Hemos hablado de la cruz de San Damián, ¿no? O la cruz de San Damián o la cruz de San Francisco, ¿se acuerdan? Incluso hay una grabación que compartimos, que si no me avisan se la vuelvo a pasar y les explico ahí elemento por elemento de lo que simboliza la cruz de San Damián, ¿no?
Una cruz que se pintó en el siglo X y que en el siglo XI Francisco de Asís conoció y la hizo suya y se convirtió en la cruz de los franciscanos hasta el día de hoy. Y que nos muestra en la cruz, recuerda, a un Jesús con los huecos en las manos, los huecos, el hueco al costado y los huecos en los pies, pero no está amarrado a la cruz, está sobre la cruz. Es un Jesús con el rostro iluminado, con los ojos grandes, mirándonos. Es un Jesús vivo en la cruz, iluminado y además rodeado. No es una cruz en la que Jesús está solo y vencido. Es una cruz de un Jesús iluminado y rodeado de los apóstoles, de la Virgen, de las otras mujeres que lo acompañaron. Tiene a Pedro y Pablo al pie y tiene arriba la mano de Dios que lo recibe. Su cabeza sale de un círculo que él mismo rompe porque ha roto el círculo de la muerte. Bellísima cruz, revísenlo. Solamente les recuerdo porque eso lo hemos visto, y al que no, háganmelo saber por el WhatsApp y les envío el material que preparamos en su momento, porque hay algunos hermanos que son nuevos, ¿no? Entonces lo compartimos. Pero les digo, miren, elementos para reforzar esta idea de Pablo aquí sobre la cruz. Pero continuamos, hermanos. Dios escogió a los que... Manolo, Sí. Manolo, disculpa. Sí, Claudia, sí. Yo sé que a ti no te gusta que te interrumpa, pero no, hablando de la cruz, yo quisiera, ojalá que no lo interpretes mal, porque tú quieres que solamente expliquemos cosas de la Biblia, pero como has hablado también de santos porque se han expresado en la cruz, ¿me podrías escuchar unas palabritas, lo que dice Jesús de la cruz? ¿Puedo leerlo? Es pequeño. Claro, sí, adelante. A ver. Cuando está Jesús en la cruz, no dice, le dice a la cruz, amor mío, cruz amada, lecho mío precioso, tú has sido mi martirio en vida y ahora eres mi descanso. Oh cruz, recíbeme pronto en tus brazos, estoy impaciente en la espera. Cruz santa, en ti daré cumplimiento a todo. Pronto, cruz, cumple mis ardientes deseos, que me consumen para dar vida a las almas. Y estas vidas serán selladas por ti, oh cruz. No tardes, que con ansia espero extenderme sobre ti para abrir el cielo a todos mis hijos y cerrarles el infierno. Oh cruz, es verdad que tú eres mi batalla, pero eres también mi victoria y mi triunfo completo. En ti concederé abundantes herencias, victorias, triunfos y coronas a mis hijos. Hasta ahí nomás te leo, ese es un poquito que quería yo comentar de las palabras. Claro, gracias Gloria, y muy apropiado, mira, refuerza la misma idea, ¿no? Jesús, triunfador en la cruz. Sí, la cruz como trono de Jesús. Claro, esa idea tengámosla presente y démosle vuelta, y démosle más vuelta, y si no nos queda claro, lo hacen saber y lo tratamos más. Ya puede ser incluso en privado, en fin. Pero esa es una idea central. Bien, gracias Gloria. A ver, continuamos. Dios escogió a los que el mundo tiene por insignificantes. Dios escogió a los que el mundo tiene por insignificantes. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Así nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por Él, ustedes están unidos a Cristo, Jesús,
que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Gracias, Patricia. Qué lindas palabras, ¿no? El que se gloríe en el Señor. Hermano, no te jactes de nada. Mira qué bueno soy, mira qué lindo te explico. No, no, no. Gloriémonos en el Señor. Alguien se para y da un lindo discurso sobre Jesús. Y nosotros en el público decimos hay que dar un aplauso. Y realmente debiéramos decir juntos, todos juntos aplaudamos al Señor, ¿no? Actuamos por Él. Él es el motivo y Él es la inspiración. Y finalmente, si las cosas salen bien, es porque Él así lo quiere y nos usa, nos utiliza en el mejor sentido como instrumento, ¿no? Entonces, el que se gloríe en el Señor. No te jamonees, ¿no? Si tú eres catequista y haces una linda catequesis, es el Señor que actuó a través tuyo. Tú has sido y agradece un instrumento del Señor. Y así, cuando cantas en misa, cuando participas en la oración comunitaria, y en cada una de las funciones y roles, es el Señor que actúa, ¿no? Leemos este otro poquito. Decidí no saber más que de Cristo Jesús. Acá entramos al capítulo 2 un poquito. Por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias, Juan. Ve, algo que les adelantaba hace un rato, ¿no? Otra vez de la mano del mismo Pablo que escribe esta carta. Me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana. En otro momento, Pablo va a decir que él es mucho mejor escribiendo que hablando. Y voy a recordarlo para hacérselos ver cuando toque, ¿no? Como Pablo, él mismo se va con mucha autocrítica, ¿no? Dice, yo me conozco y sé mis fortalezas, pero también reconozco mis limitaciones, ¿no? Y parece que él tiene en cuenta como una limitación su dificultad con la palabra. Y a pesar de eso, hermanas, es el principal de los apóstoles. Y repito, tremenda lección para nosotros. Que nadie diga, no, yo no sé hablar. Oye, mira Pablo. Y mira Pablo con su limitación, ¿en qué se convirtió? En el gran propulsor del cristianismo. ¿Leemos otro poquito? Les proponemos la sabiduría divina. Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos
es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie. Porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el modo de pensar de Cristo. Gracias, Lenny. Qué linda esta perícopa también. Les proponemos la sabiduría divina. Linda. Miren, hermanos, se nos ha vencido el tiempo programado para esta reunión y hemos alcanzado a leer el primer y segundo capítulo de la primera carta a los Corintios. Más la introducción, hemos ido despacio, como es nuestro propósito, para agotar los temas en la medida en que se pueda, en la medida en que a ustedes les interese. Entonces, quedemos aquí. Yo les recomiendo repasar lo que hemos leído, estos dos primeros capítulos. Léanlo lento, despacito, medítenlo, deleítense y saboréenlo, porque son verdaderas delicias. ¿Algún comentario final, hermanas? Bueno, quedamos en que yo, en un ratito vamos a hacer la oración final y me quedo una media hora más o menos convirtiendo esta grabación en el medio que tengo que subir al YouTube y les paso el enlace. De manera que alguno de ustedes que quiera volverlo a escuchar o el que no puede haber estado lo tenga a disposición. Eso que acostumbramos a hacer. Ok, entonces quedamos aquí. El próximo jueves nos reunimos para continuar con el capítulo 3. Y alguno de ustedes, por favor, que quiera hacer la oración final.
Señor, te damos gracias por esta noche en que tú nos has permitido conocer un poco más tu palabra. Y más aún, Dios mío y Señor mío, te pedimos que seamos siempre fieles a tu palabra, haciendo la vida en nuestro diario vivir. En mérito a ello te decimos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Muchísimas gracias, hermana. Hermanos, entonces con esto quedamos hasta el próximo jueves. Gracias, Manuel Pablo. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chicos.